Vos lo vendiste como 30 años de cine. Sí. ¿Así lo vendí? Sí. Qué bien. Qué grande que soy para armar título, ¿eh? Qué grande soy para vender humo. Bueno, bienvenido a la profesión. Sí, un poquito la idea, bueno, ya que es mi cumpleaños, si querés poner alguito de fondo como para que no me escuche mis propios pensamientos, no me molesta. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 30, una edad creo que bastante particular, los números redondos suelen ser particulares. Es la edad, estoy dejando la edad en la que mi padre fue padre mío y mi madre fue madre mía. Estoy entrando en la edad en la que mi madre me tuvo. Tremendo. Justo mi papá tenía 29, mi vieja tenía 30, así que cierra por todos lados esto de que la edad sea simbólicamente más significativa de alguna forma. Y bueno, un poco hablar de lo que es el cine, lo que es el cine en mi vida, cómo es que el cine ha llegado a mi vida, cómo se desarrolló y cómo sigue, creo que en este tiempo. Gracias a Dios este año empecé terapia, cosa bastante positiva creo, y que he conversado de hablar un poco de esto, ¿no? De traer en parte mi experiencia con el cine para compartirla con los demás, y cómo a mí me interpela y de qué forma me llega y lo importante que es el cine para mí en mi vida. Y yo creo que empieza básicamente desde chico y con los VHS, que nosotros vivimos particularmente una época maravillosa de lo que fue el cine. Y el cine, voy a hablar del cine en general, no voy a hablar del cine de únicamente lo que son las butacas, que después voy a explayar, pero el cine es en general en la vida y cómo lo he disfrutado. Inicialmente en un tele de 14 pulgadas veíamos VHS con mis viejos que alquilábamos en el videoclub Le Clas, fantástico videoclub, y cada tanto mi viejo traía del kiosco de diarios las películas que en ese momento salían con revistas y se compraban. Películas que vi incontables veces. George de la Selva creo que es la peli que más veces debo haber visto en mi infancia, teniendo el récord de 8 veces en un solo día, lo que explica el por qué la peli estaba tan rayada y también explica, bueno, mi obsesión de repetir las cosas y el por qué tengo tanta memoria en ciertos aspectos de cosas que he revivido constantemente a lo largo de mi vida. Creo que más avanzando en mis años, películas que me han pegado un poco, va a ser un poco charlado esto. Yo creo que la primera película que recuerdo personalmente que me impactó y que significó algo para mi ser es Tarzán, de 1998, y la muerte de Kerchak creo que marcó un momento en mi vida en el que fui consciente de que la muerte era algo posible. Yo creo que cuando vi a Kerchak morir se me cayó el mundo entero. Perdóname, aparte la primera vez que lo llama hijo. Es que no, es terrible la muerte de Kerchak. Creo la que única. sí, creo que es uno de los recuerdos, los primeros recuerdos que tengo de haber diferenciado entre la vida y la muerte gracias al cine, obviamente. Más adelante del tiempo hoy estaba recordando un momento muy particular de mi vida, es que la señora Moni en primer grado nos encargó como tarea que teníamos que dibujar cuál era nuestro regalo de cumpleaños ideal. Y yo todavía en ese momento no era mi cumpleaños, pero pedí la película La Era de Hielo en VHS y mi viejo me trajo la película de La Era de Hielo en VHS y fue uno de los mejores momentos de mi vida en cuanto a lo que regalo significa y en cuanto a lo que fue eso para mí. Digo, llegar al punto de que hoy en día ya no existen estas vivencias con el cine, es decir, de que una película pueda llegar a ser catalogada como un regalo. Hoy en día uno tiene que apelar a algo de la película, no a la película en sí misma. Nosotros vivimos una época muy diferente, muy analógica. Yo creo que eso se perdió un poco, es algo que me duele bastante, que aprecio por eso hoy en día el cine en su formato original y lo que eso significa. Yo creo que la humanidad, a mí me gusta mucho pensar para atrás, me gusta mucho lo que es la filosofía del ser humano y de cómo surge el conocimiento en sí mismo. Y yo creo que lo que nos une a todos en algún punto es lo que es compartir historias. Nosotros compartimos historias, es lo que ha hecho a la sociedad en sí misma. Antiguamente no existía el teatro incluso, entonces se juntaban en un fogón para contar una historia. Podía ser una historia de amor, una historia de guerra, una historia de héroes, una historia de villanos, pero siempre es contar una historia, la finalidad del entretenimiento máximo, y que llegados hoy en día, 2026, con toda la tecnología vida y por haber, sigue siendo el máximo exponente de entretenimiento humano, contar una historia. Hoy en día, el fogón que nosotros tenemos, ese que en el que se reunían antiguamente las personas, es el cine. Es el único lugar en el que puedes estar con un desconocido,
donde se proyecta una luz y donde se cuenta una historia. En ese momento obviamente va a estar actuada, pero es el momento que nosotros tenemos hoy en día, si lo interpelamos con lo que es la forma más antigua de entretenimiento, seguimos siendo bastante básicos en ese sentido, salvo porque ahora las podemos ver en vez de imaginarlas. Por eso a mí me gusta mucho el cine en general. Y el cine para mí representa gran parte de mi vida, como venía diciendo. Incluso al punto de que yo en mis cumpleaños pido ir al cine. Todos mis cumpleaños necesito ir al cine. Es como el punto en donde, bueno, ese es mi festejo. Compartir películas con gente que incluso no conozco, que están ahí, que a veces rompen un poco las pelotas, que a veces hablan de más. Nos pasó el año pasado cuando fuimos a ver Karate Kid Legends. Puede que la película sea mala, como me pasó el año pasado con Karate Kid Legends, pero creo que el punto del festejo y del disfrute... cuando fuimos a ver el Rápido y Furioso. O como... Bueno, más o menos, pero estuvo. Vos me entendés. Pero estuvo. Vos me entendés. Me apareció el recuerdo que hace 2 años o 3 fuimos a ver Rápido y Furioso. Es que sí. Mi festejo de cumpleaños tiene que estar interpelado al cine. Y el cine representa algo muy importante para mí. Fue incluso mi trabajo en algún punto. ¿Sí? Así como cuento que cuando era chico iba al videoclub Le Class. Mi sueño fue trabajar en un videoclub, que lo cumplió primero mi hermano y posteriormente fui yo el que recibió la batuta después de que él se tuviese que ir a Buenos Aires. Así que en cierto punto me he formado en eso. No como para decir que soy una especie de guionista o director, pero digo en lo que caracteriza lo que es ver películas y disfrutarlas. Disculpame, a favor tuyo, Tarantino Trabajó en un videoclub. trabajó Eso en lo un vendíamos videoclub. con mi hermano O sea, a pleno. Sí, lo que fue la época del videoclub y lo que fue la adolescencia fue el momento en donde yo descubrí mi amor por el cine. Mi hermano siempre fue un gran mentor en ese sentido. ¿Por qué? Pues yo soy un tipo muy básico para ver películas. Desde que soy chico la peli tiene que ser espectacular. La peli me tiene que impactar, tiene que tratar sobre temas que a mí me interesan, tiene que haber acción, en gran parte gracias a mi viejo que me educó muy bien en ese sentido. Y tiene que, bueno, contar una historia que sea entretenida. Cuando a mí me presentan la idea, por ejemplo, de ir a ver una película de un director noruego que es a blanco y negro y que trata sobre una chica que está perdida en su vida, es como... qué sé yo, no la veo ni en pedo. Es cine. Es cine. ¿Qué pasa? Mi hermano me abrió los ojos y me dijo, todo es cine. Menos las películas de directores noruegos en blanco y negro, pero con albinos. Ya cuando le metes ya mucho de más te pasaste. Claro. Entonces esas cosas ya dejan de ser cine. Pero nada, sí, mi hermano fue la verdad es que bastante instructivo en ese sentido. Siempre nos enseñó, yo recuerdo en la adolescencia no tener ni idea quién había dirigido una película, empezar a hablar de directores, empezar a hablar de actores, empezar a hablar de guionistas, empezar a hablar de planos, empezar a hablar de cuestiones que no son del ámbito popular en lo que refiere a materia cinematográfica. Es decir, mi disfrute del cine era, yo veía Terminator 2 con mi hermano cuando era chico en Canal 8 y al otro día... armábamos un bolso lleno de armas de juguete y nos íbamos caminando como si fuésemos el T-800 a la casa de mi tía. Y ese era el sentido del cine, recrear la película. Hermoso. Y ya está. Pero bueno, Hermoso. en la adolescencia vino esta cuestión de poder compartirlo a un nivel más profundo. Y el videoclub nos abrió una puerta inmensa. Más allá de que, bueno, nosotros íbamos como clientes habituales, incluso en un mismo día, habiendo ido 3 veces solo para ver a la chica que trabajaba ahí antes que mi hermano. ¿Te acordás, Choco? Era una chica que nos cautivaba mucho. Lo contamos Muchísimo. acá. Sí, realmente mucho. Pero sí, en cierta forma nos empezó a demostrar, obviamente, muchas más facetas. Películas de drama, películas de terror, películas de comedia. Todo lo que se podía ver, se veía. Incluso películas que no alquilaba absolutamente nadie, que resultan ser las películas favoritas de mi hermano, que son las de clase B, pero ya las de clase... No, B corta, clase B corta. B corta, sí, que bueno, mi hermano es un gran fanático de la saga Sharknado, cosa que me cuesta entender, si bien las vi, y bueno, entiendo hasta cierto punto, no entiendo la pasión por lo que es ese tipo de cine, pero sí abrí mi abanico. Y a medida que fui conociendo a más gente, fui también expandiendo más el conocimiento y las ideas. Y me di cuenta con el tiempo que el cine forma, y forma muchísimo, y forma lo que son las ideas, los pensamientos, las formas de ver el mundo. Yo me acuerdo que cuando era chico vi por primera vez la película V de Vendetta, y el momento en el que cuentan la historia de las chicas, de cómo le llega a Ivy, yo me acuerdo que en ese momento
y acá voy a abrir de que era una persona muy homofóbica, era una persona absolutamente machista y una persona criada en un contexto completamente diferente al que creo que me encuentro hoy en día o al que me quiero encontrar hoy en día. Pero ahí hubo algo que me hizo ruido y eso empatiza con lo que es el cine y con las historias que nos cuentan y cómo nos llegan y cómo podemos interpretarlo y cómo podemos verlo en nuestra propia existencia, cómo podemos revisar lo que es nuestra propia vida. Hace poco me pasó de estar viendo la película Pequeña Miss Sunshine en casa, la encontré en la tele, cosa que me encanta muchísimo, que vos a veces criticás que sigo viendo tele por cable, cosa que sigue siendo Te van con muerte, Fer. raro, Yo lo sigo pero haciendo, boludo. es que es un momento que a veces a mí la gente no me entiende, pero es que a veces me cuesta elegir qué ver o sentarte o perder el tiempo. ¿Qué están dando en la tele? Listo. Y es recuperar un poquito, claro, y es recuperar un poquito lo que perdimos. Me estaba encontrando, veo la peli Pequeña Miss Sunshine, película que a mí me encantaba de chico, película que me hacía reír muchísimo, que me hacía, pensar como qué raros que son estos tipos. Y me pasó que estaba viendo la película y me puse a llorar mal, porque no eran raros, era mi familia. Entonces fue como esto de redescubrir una versión propia, viéndola años después, y vuelvo a esto del principio de revisitar una misma película varias veces. En ese sentido, lo que cambia no es la película, lo que cambia es uno en el camino. ¿Qué es lo que le fue dejando incluso el resto de las historias que vivió? Eso que vio, esas películas que lo atravesaron, pueden ser películas, puede ser ficción, pueden ser libros, puede ser música, pero bueno, concentrándonos en lo que es el área cine, creo que eso es lo que hace que uno vaya cambiando y vaya mutando y vaya trabajando su forma de ser y vaya alcanzando incluso una versión mejor de uno mismo, a partir únicamente de consumir algo que viene de afuera, ¿no? Obviamente también hay un trabajo interno de tratar de pensar estas cuestiones, de analizarlas, de decir, bueno, esto a mí realmente me interesa, me interpela y siento que cuenta parte de mí. Y esto de poder encontrar en una película que hizo un tipo ajeno en Estados Unidos, actuó con personas que no hablan mi mismo idioma, y que yo pueda sentir, che, loco, esto es muy parecido a lo que yo vivo, creo que eso es la magia del cine. Y vamos un poquito también a lo que es lo, para mí, mágico y fantástico del cine. Pipi, si querés poner el video. A mí me encanta el cine en general, y me ha sorprendido incluso en la vida. El director de esta película es el mismo director de mi película favorita, que es La La Land. Esta es la película Babylon. Chazelle yo creo que hace un trabajo fantástico entendiendo los sentimientos humanos. La primera vez que vi La La Land, y el por qué es mi película favorita, es porque me hizo sentir cosas que ni yo sabía que sentía. Creo que me hizo reconectar con una parte humana mía, que estoy tratando de recuperar, pero este momento en Babylon yo creo que lo refleja bastante bien, todo lo que tiene que ver con la historia misma del cine y cómo interpela al espectador, no únicamente a los realizadores. Es decir, nosotros estamos siempre observando y analizando lo que se hace en el cine, es decir, aquellos que trabajan detrás de eso, alguien que escribe una historia, alguien que la dirige, alguien que la musicaliza, alguien que la actúa, y digo, vamos viendo todo ese camino, pero lo que realmente se vive es ese momento. El tipo lo representó de putísima madre. Yo creo que si no es la mejor escena de la historia en general del cine, le pegan el palo. Y creo que estarás de acuerdo conmigo, Chapa. Completamente de acuerdo. Choco. Babylon se convirtió, lo dije Yo acá también en estoy algún de momento, acuerdo. de mis películas favoritas. Y en gran parte es por esta escena, porque es una oda a todo lo que ha sido el cine a lo largo de los años. Y no es casualidad que elige las películas que elige mostrar, porque cada uno de alguna manera fue un antes y un después para la industria. A eso voy, porque no deja fuera nada. Está Avatar, está Sí. Casablanca, o sea, está todo lo que marcó el cine, como esto que Terminator nosotros... Claro, esto que nosotros entendemos como cine de culto, cine de lo que es el mamador cinéfilo, y nosotros vemos después la historia en sí misma del cine, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo,
ese momento es fantástico. Por ejemplo, El Mago de Oz, que abre en blanco y negro y la película se convierte en multicolor, es la primera vez que se presenta una película multicolor en el cine. Yo digo, elegir eso también es parte de hablar de la historia y la historia de la humanidad. Cómo compartimos historias, cómo seres humanos completamente desconocidos se encuentran en una misma sala cerrada donde se proyecta una luz y se cuenta una historia que todos vamos a compartir. Esa es la magia del cine. Convertir algo técnico en algo que sentimos. Y creo que cruza más allá de cualquier barrera del entendimiento humano, el sentimiento. El haber puesto Avatar o el haber puesto Matrix, que son películas hiper taquilleras, que si bien uno puede analizar el nivel filosófico de las mismas y decir, bueno, estas películas representan algo, también representan algo en la historia. Tron también estaba. Tron, lo que fueron los avances a lo largo del tiempo. La primera Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park, película que me encanta, que habla de dinosaurios, obviamente, como no me va a gustar. Pero se me hacía muy difícil también eso, elegir películas puntuales para hablar, porque me gustan demasiadas películas y soy un tipo, hoy me pasó tratando de cambiar una remera de un regalo de cumpleaños, me quedaba chica la remera, nada, me decían de qué te gusta, o sea, para poder elegirme la estampa, y es como, es muy amplio lo que me gusta, es que en realidad a mí me gusta el cine, me gusta disfrutar las películas, me gusta la cultura pop, me gusta lo que produce. Me gusta en realidad el sentimiento de estar ahí, poder vivirlo y poder compartirlo con amigos. Y también repasando eso, me encontré que a lo largo de mi historia, si he compartido sala de cine con alguien, es porque en algún punto esa persona me importa, ya sea poco o mucho. Para mí compartir una sala de cine no es el hecho de ir a ver una película, sino que es compartir una experiencia con una persona. Y eso creo que trasciende más el hecho de decir, bueno, vamos a tomar por ahí una cerveza, sino es como, loco, estoy compartiendo algo que me gusta o que creo que podría llegar a gustarme, pero estoy eligiendo a esa persona para ir a verla a ese lugar. Incluso más profundo. Algo, te estoy llevando conmigo a ver algo que muy probablemente cuando salgamos de la sala, la película tenga altas chances de que me cambie de una manera, de forma interna que ni yo mismo sepa. Claro, es que es exactamente eso. Y esa escena lo refleja muy bien en el momento en el que tenés todo el flash de lo que son las películas y la cámara entra en la sala de cine y vos estás en el cine viendo esa película, viendo esa proyección y viendo ese momento y resulta al punto de que te pone la piel de gallina, porque a mí me pasa que estoy en el cine y antes de que empiece la película yo me volteo y miro quiénes son las personas que están alrededor mío en la sala, porque son las personas con las que voy a compartir ese ratito del día, que implica, al menos hoy en día, mucha más atención de lo que representaba hace quizá 20 años, en donde mis viejos iban al videoclub a elegir una película y ese era el entretenimiento del día. Hoy, teniendo un celular en la mano, es mucho más difícil. Pasaron 30 años desde que yo ponía una videocasetera y ponía play, ahora sentarme en el sillón de mi casa y estar 3 horas scrolleando para ver qué es lo que voy a ver. Digo, el cambio fue absoluto, pero el único lugar que rescato y que hoy en día sigue existiendo, en donde puedo volver a lo más básico del ser humano, que es compartir una historia con gente totalmente desconocida e incluso en el mismo lugar con mis mejores amigos, es el cine. Si lo tengo que definir de alguna manera, Lo limito. no, fue cine. Esto fue cine. Tenés que cerrar todos los cines del país. Y 59. 59. Pipi, llévatelo. Tanda y ya seguimos. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes.